si el Halloween es octubre, como lo quieran llamar, menos histórico homosexual, porque más importante es Halloween que... Perdón, pero así lo veo yo. Y vamos a hablar sobre casos reales que superan a la ficción. Y vamos a ver la naturaleza de estos casos y comentar un poquito más sobre estos temas, qué pensamos de lo que ha pasado en nuestra historia. Empezamos con el caso muy conocido del payaso Pogo asesino. Payaso asesino. Stephen King hizo una conexión con un tema específico y este es el payaso que a mediados de 1970 hizo un furor total, por lo menos en ese momento estaba esperando el tema de la televisión y fue uno de los episodios que generó más morbo y más ranking durante ese periodo. Entonces, las personas veían cómo iba niño tras niño, o sea, iba sacando niño tras niño en ese periodo y era, o sea, por lo menos en el periodismo, lo que genera mayor el tema de dinero es el tema del morbo, el tema de los asesinatos, eso genera una gran cobertura. Ahora bien, ¿qué sucede en 1970? En 1970 tenemos a John, un pana normal, que hacía parrilladas normales en su casa, y la gente comiendo parrilla, bueno, no sé. Bueno, porque todas esas historias son como parrillas. ¿Cierto? Es como el pana este de acá, el come gente. El come gente, que hacía una parrillas. sojita. Totalmente. Y había sucesos bastante raros en ese periodo, en esa ubicación donde estaba John, y era que desaparecían niños en ese periodo. Y todo se conectó hasta llegar a qué punto, hermano. Bueno, lo que pasó con John Wayne Gacy es que luego de cierto tiempo, o sea, como también su niñez no fue una niñez muy envidiable, tuvo un padre que abusó de él y también era un amigo de la familia que también logró abusar de él. Todo gracias a las tendencias homosexuales que tenía John Wayne Gacy. Y claro, eso va generando un patrón en el personaje, lo va traumatizando, lo va disociando y entonces empieza a ver como que cierto atractivo un poquito más allá de los hombres y empieza a tener como más atracción hacia los infantes o niños. O sea, casi llegando a la pubertad, 15, 16 años, o sea, no pasando esa línea ya de adolescente a adulto, ya terminado su formación, sino que lo hacía antes. Porque le gustaba como que esa pureza, esa inocencia en su víctima. Y lo veía como algo muy atractivo. Él empieza a tener estas tendencias o logra tener su primera erección es cuando él empieza a trabajar como vigilante en una funeraria. Mientras hacía sus rondas, él solía meterse en los ataúdes, en los ataúdes de personas o hombres muy bien vistos, muy jóvenes, y fantaseaba con ellos, como si se tocaran, como si empezaran a tener una relación ahí, la cosa. Pero de acuerdo a la naturaleza del tiempo o la naturaleza del año, era algo muy mal visto. Entonces, luego el tener su... Sí, El bicho era necrófilo. Fue necrófilo y también pedasta y violador. Más de 33 niños. ¿Qué pasaba? El pan hacía su sancochito, hacía su parrillada, ¿sabes? Normal, para jugar dominó. Normalito, jugar dominó, mira, vamos para mi casa, yo invito, y las personas entraban. Ahora bien, lo que sucedió, después de ese suceso, las personas empezaron como que, ya, yo estuve en la casa de este pana, y lo que pasó también, o sea, para aquí rebobinando, en el patio de su casa, él normalmente tenía ese área, por lo menos el tema de, creo que eran cerámicas. La cerámica las tenía completamente nueva en cada invitación que hacía. Y en varios episodios, algunos de los invitados veían como que algunos bultos en esa cerámica. Okay. Entonces hubo como que ese misterio, pero no correlacionó. Pero debajo de esa cerámica habían niños, Claro, los enterraba ahí totalmente.
debajo de su casa también enterraba a muchos niños. La televisión grabó cómo iban sacando uno por uno y fue completamente espantoso. Y la forma tan despiadada con la que atraía a los niños era a través de un personaje, Pogo. Sí, de Pogo el payaso. Pero él trabajaba como payaso. Él lo hacía como un tratamiento a la comunidad porque ya había sido arrestado antes, entonces por abusar sexualmente de 10 un años. menor. 10 años de... Entonces él logró salir, logró montar una empresa de inmobiliaria industrial, donde la mayoría de contratados eran jóvenes, Adolescentes. niños, adolescentes apuestos que buscaran el dinero. Es más, su primer asesinato fue un chamo de 15 años que él recogió y le dio asilo un día. Y como tal, no tenía ninguna intención de abusar de él ni nada, sino que el chamo una mañana, para agradecerle a Gacy, le lleva el desayuno, pero lo que ve primero a Gacy es el cuchillo. Entonces, este dicho me va a matar. Voy a actuar rápido y lo voy a matar primero a él. Y luego fue que se dio cuenta, coño, no me estaba trayendo el desayuno para agradecerme la vaina. Pero él relata, él cuenta que en el momento que le quitó la vida a ese chamo, fue donde consiguió el orgasmo más fuerte y más satisfactorio de su vida. Eso me hace recordar el libro que tú me prestaste. ¿Cómo que se llama? Pájaro insaciable. El pájaro insaciable. Eran tres episodios. Uno de ellos era un chamo que no podía... Y... No. Y en cada situación que se presentaba, era completamente rara, se colgaba del baño y hacía cualquier cosa hasta que en el momento para llegar, una señora que le estaba cortando las uñas, le corta el pellejo y ahí fue donde se fue. Le cortó la yema. La yema. Tan raro su primo. Sí, y eso me lo prestó en el liceo, el pana este. Está raro tu punto en literatura. No, y más raro que me lo regaló una profe de castellano. Está rara esa profesora. Raro, Claro. mano. Pero, No, pero la primera parte sí está buena. Sí, no, chévere. Pero sí hago como el paralelismo porque sí, es como encuentras ese momento como de éxtasis como con algo súper random. Sí. En este caso es como que mató a alguien y es como que descubrí que esto es lo que me hace que yo... Oye, sí, mira, disculpa que te interrumpa, amigo mío. pasa. Mira, mi hermana ve mucho no es la Rosa de Guadalupe, bueno, también, la Rosa de Guadalupe, y Como dice el dicho, no, la otra que es como colombiana, Decisiones, pero este episodio es una temporada nueva, HD, no se ve así pixelado, decisiones extremas. extremas. Entonces, la chama tenía a su amiga viene y está comiendo chocolate, su amiga se cae y se muere. Okay. Eso le creó un trauma a ella, un trauma que conecta el tema erótico también, entonces ahí se vuelve ninfómana. Ala. Sí, o sea, hubo una desconexión total y ahí es donde en ese periodo fue que, y bueno, o sea, son cosas raras. Son cosas raras porque sí. te decía que... Bueno, o sea, nosotros comprendemos que la mente humana es una vaina totalmente rara. Y no podemos como que sacar en conclusión que tenía en la cabeza Gacy a cometer este primer asesinato. O sea, es una vaina que le dio tanta satisfacción que dijo, concha, esto es lo mío. Claro. Esta es mi manera de yo liberar la vaina. Y una vez que él termina su segunda relación, comienza o concluye su segundo divorcio, que se divorcia 2 veces, esto es que empieza sus actividades con el payaso Pogo, que su modus operandi era el asistir a los cumpleaños de niños, infantes, y ahí buscaba su víctima, o ahí buscaba su objetivo, su target. ¿Qué hacía? Bueno, los invitaba a la casa, como tal, no sé, pasó un buen rato, la broma, si no me equivoco, los drogaba. Y luego cuando estuvieran así inconscientes, que empezaba los actos sexuales contra los niños. Y él llega hasta un punto de excitación que, bueno, los terminaba matando. Y agarraba esos cadáveres y los ponía debajo de la casa, donde estaban en un cementerio personal que él tenía.
que una de las razones por las cuales se empieza una investigación era el olor del lugar. Yo tenía esa pregunta que si no, pero... O sea, sí, llegaba un momento en que olía, es como que ya, esto Ya, huele a gato como muerto y claro. no veo gato. Claro, es como bueno, también sucedió con el tema de Dahmer, ¿no? Que la vecina, ¿no? Que la vecina siempre Eso le me parece pegaba lógico. el olor todo el tiempo. Y la policía, no, aquí no pasa nada, eso es pescado dañado. Sí, no, bueno, él decía que él era carnicero. Sí. Que por eso, pero, oye, el olor a, no sé, siento que el olor a podrido cuando, por ejemplo, un gato muerto, un animal Un muerto. perro huele terrible. Exacto. Muerto, Nada más un ratón. imagínate. Es muy diferente ese olor al que puedes de repente tener una carne, ¿sabes? Un podrido. Y vamos a trasladarnos a Guyana, papá. Guyana. Bueno, antes de tornarnos a esto, hay que entender que, de acuerdo a este personaje, se inspiró Stephen King en la creación de Sí. en el payaso Pennywise, el payaso danzarín, que es de pana una de las historias que más me gustan, una de las películas que más me gustan, por lo menos las nuevas de Stephen King que me llaman más la atención y el terror. A mi parecer es una vaina totalmente distinta. Pero hay otra película de Stephen King que va más relacionada con los sectas y cultos, que se llaman Los Niños del Maíz. Los hijos del maíz, perdón, me equivoqué. Entonces, como tal, era un culto donde todos los niños asesinaban a todas las personas adultas del lugar y luego de pasado cierto tiempo se sacrificaban ellos mismos a llegar a cierta edad para brindarle tributo a un dios llamado el que se encuentra detrás de la barricada. Entonces hay que pensar en este tema de la teología, lo fácil que es manipular a las personas y cómo lo puedes llevar tanto por la fe. Que ahí venimos al caso de Guyana, que es un tema súper importante, que el protagonista de este tema o de este caso es Tim Warren Jones, una persona que también tuvo una infancia muy chimba, o sea, no tanto así como con abuso sexual y esa cosa, sino que su papá era una persona muy enferma, que había sobrevivido a la guerra mundial, cuando ya llega a Estados Unidos, desarrolla una enfermedad muy grave y desarrolla alcoholismo, que no lo hace estar tan presente con su hijo, y su mamá le hacía dar cuenta a Jim Jones que ella no quería tener hijos. Entonces, claro, el chamito no tenía una vista paternal o maternal, hacía lo que le daba la gana, y los que medio lo cuidaban eran las mitad del pueblo. Eso es una vaina súper importante porque él nace en Indiana, justamente en el lugar donde podemos llamar el Cinturón de Dios, una ciudad que se encuentra ahí en Indiana, que se llama así de acuerdo al poder que tenían las iglesias dentro de la zona. O sea, habían religiones evangélicas, cristianas, católicas, y él se llena mucho de interés por la religión evangélica. Y también agarra como que de persona muy ideal a Hitler. ¿Qué pasa? Pues no le gustaba lo que hacía Hitler con los judíos, la vaina, pero sí respetaba como su figura de autoridad y lo que hacía sentir a sus camaradas del gran respeto que tenían. Entonces, nada, él llega a un punto, luego de estudiar el socialismo según Marx, libro del socialismo según Marx, él dice que quiere como que ser una figura de autoridad así de grande como Hitler. Así como Marx que lo plantea en su libro, y buscando cierta igualdad, pues. Porque era una época donde el racismo pegaba mucho, era una época de los 50, entonces hacía atraer a la gente, pero yo te voy a tratar igual como una persona blanca, vas a tener las mismas oportunidades, lo demás, pero tienes que creer en mí, pues. Y así fue como se creó, o fue padre, y creó una religión llamada el Templo del Pueblo, que de ahí de Indiana pasó a California, y luego alrededor de 1975 pasa para un lugar muy cercano para nosotros, que es Guyana, territorio de reclamación que, bueno, sigue estando ahí a ver si es nuestro o no es nuestro. Pero él se traslada ya debido a la facilidad que todas las personas hablaban inglés y había como comprado un terreno allá. Entonces, claro, cuando él ya llega en California tiene alrededor de 3.000 creyentes, pero se va con 900 a Guyana. ¿Por qué? O sea, él pedía como una colaboración. O sea, tú tienes que vender todo lo que tienes tú propio, pero nosotros poder crear una vida allá y ser todos iguales. O sea, ese era su mensaje principal. O sea, yo quiero crear una sociedad o un ideal donde todos seamos iguales.
Entonces, al momento que se va a Guyana, claro, los familiares pierden totalmente conexión con el mundo exterior. O sea, si tú eras una persona que salía de Estados Unidos, tenías una familia aquí, ¿no? Y llegabas a Guyana, tú no podías comunicarte con ellos. Siempre tenías que comunicarte con la vista del padre Jones encima tuyo. Entonces te pones a pensar, o sea, logró tener su dictadura por allá, porque en cierta manera los 3 años que pasaron allá lo pasaron muy mal. Crearon demasiadas dolencias gastrointestinales debido a lo que comían, no comían proteínas, comían lo que cosechaban. Claro. Y el terreno donde compraron no era un terreno muy idóneo para hacer agricultura. Ven acá, y, o sea, ¿qué sucede en las noches blancas? Eso me genera bastante interés. Sí, él idealizaba el suicidio, la automutilación, como quieran decir, de suscribirse en este programa donde nadie aceptó suscribirse. Entonces idealizaba mucho, no lo hablaba como un suicidio, sino que lo hablaba como una revolución auténtica. Que es importante y raro la prostitución que ha recibido la palabra revolución. Okay. O sea, nosotros lo conocemos en primera mano porque todo es una revolución, una revolución, una revolución. Porque es una revolución. Estoy cansado de revolución, o sea, cuéntame algo distinto, no sé, una evolución, por favor. Entonces, nada, empezaron a hacer como rituales donde se les daba brebaje rojo, Kool-Aid, más o menos como un Kool-Aid, que es una bebida norteamericana, sabor a cereza. Y decían que lo comunicaba, que la combinaba. No, tú me estás explicando a mí qué es Kool-Aid. ¿Qué te pasa a ti, brother? Bueno, no sé, yo no lo conocía. No conocía el Kool-Aid. Lo estoy conociendo ahorita, entonces seguro hay gente como yo. El Kool-Aid venía antes del Bonai, chamo, por supuesto que sí. ¿Conociste el Kool-Aid? Oye, yo soy más joven que tú, pues. También que en ese momento yo no existía. No, yo tengo 25. El experto en... ¿Tú qué tienes? 24. Un año. No, continúa. Entonces... No, el Kool-Aid. Ajá. Combinaban esa bebida con o decían que combinaban con cianuro y arsénico, que era una manera de cómo hacer o retratar un simulacro de suicidio colectivo. Entonces nada, eso lo fue glorificando y así fue como nacieron las noches de blanco. ¿Qué pasa con esto? Ya luego el gobierno estadounidense o la familia se comunican con el gobierno estadounidense y deciden enviar a un congresista llamado Leon Ryan a hacer un proyecto o una investigación Ryan al lugar para ver qué realmente está pasando, cómo están viviendo y conocer las razones por las cuales no se están comunicando con el exterior, o sea, porque estas familias no logran la comunicación con las personas que están dentro del templo del pueblo, así se llamaba, su religión, que como tal en el lugar donde rentaron, compraron, se llamaba Johnstown, o sea, un narcisista, otro narcisista egocéntrico que decidió poner una ciudad completa en su nombre, siendo la autoridad completa divina. Porque él era el único, según él, era el único que podía comunicarse con Dios y era el único que podía predecir el futuro. Pero ¿qué era lo que quería hacer en esa ciudad? O sea, ¿quería construir una comunidad o sí, pues ya llegó con el objetivo de que quería matarse a todos? No, o sea, principalmente lo hizo para crear su propia comunidad y poder vivir fuera de los ojos del gobierno norteamericano. Claro, porque claro, o sea, él era muy idealista con las personas que él apenigraba, para las personas que le seguían, pero también era muy severo con los castigos y con los traidores. Entonces, nada. En ese periodo él indicó como 4 opciones o 4 soluciones porque ya se veía como que el sistema que se dominaba en esa especie de culto, ¿cierto? Había como 4 opciones. Una opción es se van a la selva, la otra opción era ese asesinato de forma revolucionaria y las otras no las recuerdo perfectamente, pero o sea, tenían como una que era ir hacia Rusia para poder seguir viviendo el socialismo como Marx lo había planteado o como él lo tenía en la cabeza, porque cada quien se basa en una realidad del socialismo totalmente distinta. O sea, lo de él era como una combinación entre como una filosofía política, pero a la vez muy relacionada con la religión. Con la religión.
O amarada principalmente por la religión, o sea, ya no. algo, una O que se haga como una especie de centro gubernamental que quería desarrollar en ese periodo. O sea, era como una combinación bastante como una especie de teocracia. Ajá, Que exacto. tenía, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, en ningún momento estudió esto, la política como tal, solamente que él decidió así como crear un pueblo Amish. Epa, ya va. Él también tenía esta ambición de poder que genera posteriormente, o sea, ¿cómo lo podríamos catalogar? ¿Asesinato o suicidio? O sea, Suicidio colectivo, ¿no? yo diría que es un tema o un como. Claro, porque él no puso una pistola en la No, frente. no se suicidaron. No, o sea, pero sí puso gente alrededor de la hacienda o Johnstown para que por si acaso una persona escapara le disparara. O sea, tenía gente armada alrededor. A Ryan lo mataron. Si a Ryan lo mataron, o sea, dicen que luego de que Ryan llegara, viera las condiciones, le dice a varios personas que están dentro del culto y que si se quieren salir, ¿no? Entonces se va con un montón de personas y envían 2 aviones otra vez para Estados Unidos. Solamente que en el segundo avión iba Ryan y la mayoría de periodistas, porque eso fue así como con seguro, vamos a decirlo un seguro, porque si, claro, si a mí me matan o a mí me pasa una vaina aquí, esto va a lanzar a los medios norteamericanos y van a ser investigados aún peor. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Él en el avión de ida le dispara a la guerrilla, la propia guerrilla de Jones. Entonces, claro, o sea, Jones además de ser un narcisista, también era una persona con mucha paranoia. Entonces, claro, él siempre pensaba en la CIA, que el gobierno va a venir por acá, que el pato lo va a echar acá, tenemos que hacer algo. Que en 1978 es que decide hacer La Última Noche Blanca, donde realmente va a matar o hacer el suicidio colectivo de todas las personas. Que hay una vaina recha porque este es un tema que se habla mucho. Hay varios documentales, varios videos en YouTube, lo demás. Y hay una grabación en YouTube de aproximadamente 30 minutos que es difícil de escuchar. Porque claro, o sea, en la grabación escuchas a la gente predicando, la gente agradeciendo a Jones, la cosa, pero también escuchas llantos. Y claro, si tú sabes nada, te das con unos niños llorando, cualquier cosa. Pero tú sabes que a esos niños se les están dando cianuro y le están dando calmante de caballos. ¿Por qué le dan el calmante de caballos? Como para que no les muriera tanto. Pero claro, el cianuro al llegar a tu cuerpo te empieza a derretir por dentro. Entonces lo que se escucha en el video es los llantos de los niños, los llantos de los bebés. Que son cosas tan chiquitas que empiezan a llorar así y te pones a pensar, te pones en carne propia estar ahí, es como que verga, marico. O sea, para investigar estos casos te da como que mucha impotencia, porque o sea, sabes que están mal, espero que sepan que esté mal y que no me esperen. Sabes que está mal, no puedes hacer nada para cambiarlo, porque ya pasó. Como tal, es algo horrible investigar todo esto, pero es bueno saberlo como para que no se repita. Lo que sí es bastante interesante el tema, el poder de la palabra que tiene este pan. Sí, lo que conversábamos antes, el tema de cómo en estos cultos, porque este es uno de los casos como más importantes, o que son más, pero este tema de los cultos y cómo han llevado a personas a los extremos del suicidio, o que han hecho también este tema de asesinatos y tal, hay muchísimos casos. Pero cómo lo que yo les comentaba, cómo logra esa persona o ese conjunto de personas convencer de esa manera a un grupo de personas de que de verdad ellos son, o sea, lo que ellos dicen es la verdad y que ellos son la personificación de Cristo, el Hijo de Cristo, lo que sea. Y bueno, exacto, llegar a convencerlos a tal nivel De hacer lo que tú quieras. de hacer lo que, sí, hacer lo que estén completamente en tu voluntad. Por lo menos yo hace poco también ¿sabes? Como una serie de episodios que salió una serie en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, pero que habla de cultos en Corea del Sur. Y habían como que varios casos. Y había uno que era un tipo que él decía que él era el hijo, que él era la personificación de Cristo que había revivido en los tiempos modernos, algo así. Y él, como usando toda su estructura de su culto, él como que reclutaba estudiantes universitarios, imagínate,
ni siquiera es que uno puede decir, bueno, no, es que esa gente es ignorante. Eran estudiantes universitarios y él creó como básicamente un harén con las mujeres que estaban en ese grupo y bueno, él violaba. Harem, vamos a poner la definición aquí abajo, pero es cuando tienes una relación amorosa con un Claro, grupo de todas eran mujeres. como sus esposas, pues. Claro. Y él violaba a todas las que estaban allí cuando él quisiera y tenía 5 mujeres en este grupo. Y era como que normal, o sea, todas estaban como bajo lo que él decía, porque era supuestamente Sí, sí, Cristo. bueno, es que hay un dicho muy famoso que dice que la fe puede mover montañas. Y es algo que por lo menos yo he analizado, o sea, no voy a decir que soy psicólogo ni sociólogo ni nada, pero yo creo. No asociar nada. Sí, solamente eso. Pero yo creo que el principal combustible de una persona es el miedo y es la fe. Porque la fe es lo que te da como que un rango moral de lo que tú No, y es quieres y como no puedes una hacer. creencia irracional, pero, o sea, tú no estás pensando en si eso tiene lógica o no. O sea, Claro. si bueno, tú Pero- tienes lógica que yo me mate, o que él sea el hijo de Cristo. Pero necesitas creer en algo Claro, para o sea, seguir tu día a día. Exacto. Así pasa mucho con el tema de las conspiraciones. Las personas están como que atadas. Bueno, yo también más o menos soy una porque también creo muchas teorías. Sí, por ejemplo, crees que la Tierra es plana, crees que las vacunas matan a la gente y nos meten chips. Es verdad, todo el mundo lo sabe. Claro, exactamente, tienes toda la razón. Claro, es como también que Jesús vino a la tierra. Es mentira, pues. Pero, o sea, ahí el tema de los aliens, que lo tocamos en el episodio anterior, yo por lo menos estoy, claro, yo estoy seguro de que existen. Bueno, de que existan y sean así tipo Hall, que sean tipo Alf, tipo E.T., pero E.T. Pero sí tengo como que esa. También está el tema de la creencia del ser humano, el tratar o incentivar al ser humano a creer en algo. Pasó con Hitler, o sea, tienen como que en su oratoria tienen ese método de persuasión ante lo que desean las personas, o sea, utilizan ese deseo, es como el marketing también, o sea, yo utilizo una necesidad que tú tienes para poder conectar contigo. Entonces son. Sí, total. No recuerdo de dónde fue que también vi un documental que hablaba como un poco sobre eso. Y era de que justamente la gente de los cultos y eso, siempre como que utilizan para captar el tema de que las personas se sienten que no tienen una comunidad. O sea, te sientes como sola, te sientes como que Aislado. te sientes aislado. Y como que ellos en teoría te están dando una comunidad a la cual tú perteneces, que te arropa y que te está de alguna forma pues dando como ese apoyo que tú tienes, Claro. depende si estás desempleado, si no sé, estás divorciado, no sé, si te quieres morir. Un ejemplo simple, la familia Manson. Eso también era un culto, una teología que practicó y él era el nuevo Jesús que había en la tierra. Al igual que también dijo Jim Jones que era la personificación de Jesucristo. No, o también la cienciología, por ejemplo, donde incluso han habido artistas famosos que han entrado allí y uno diría, bueno, cómo captan incluso a personas que son famosas. Exactamente. Creo que en la cienciología es famoso el caso de este, protagonista, se me fue el nombre, Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise, Sí. el protagonista de cienciología, por ejemplo. Y eso también es como de esos grupos cerrados donde ni siquiera, por ejemplo, puedes ir al médico si te enfermas, ese tipo de cosas que tienen como unas reglas muy. Sí. Pero bueno, para dar un poco de contexto acerca de esta persona, ¿no? Bueno, a Luis Garavito, ¿no? Que está vivo, cabe resaltar, todavía está preso en Colombia, se le atribuyen más de 200 muertes, entre más que todo niños, ¿no? Pero incluso él también llegó a matar a gente adulta durante su vida de crimen. Bueno, básicamente de hecho, está en la lista de los asesinos que más muertes se le atribuyen, asesinos en serie que más muertes se le atribuyen. Y si bien digamos como que el tiempo que él estuvo matando niños
fue más que todo en la época de los 90, porque de hecho en una entrevista él se le atribuye que empezó a matar desde el 92 y bueno, hasta el 99, que fue cuando finalmente lo agarraron preso. En ese tiempo mató a esos 200 niños, pero anteriormente a eso él había pues violado en numerosas ocasiones. O sea, de hecho creo que él comentaba como que antes de él empezar a matar, él ya había violado como a más de 150 niños. Y la frialdad con la que comentaba los sucesos era terrible. Sí, no, o sea, uno le da como una mezcla como de miedo, pero como con asco. A mí me da impotencia, pero Con yo lo veo impotencia. ahí. Porque bueno, hay una entrevista muy, muy famosa que le hace en un programa que es como de Mortal, algo así, no creo que sale en YouTube, donde él como que le preguntan que cómo se siente, o sea, cuál es como su impresión de todo eso. Él dice, no, bueno, que él es una persona normal, que él cometió unos errores. Cositas mínimas. Sí, así como, no, bueno, No, yo... ahora vas a olvidar el cumpleaños de tu legado. Claro, O sea, los carabinos. no sé, mira, de Montecacho es un error, pero el hecho de matar a toda esa cantidad de personas y con la sevicia que lo hacía, ¿sabes? Que no eran solamente como que los mataba y pegaba un tiro, qué sé yo, por poner un ejemplo, sino que en la autopsia se veía que los violaba, o sea, el modo grande de él, cabe resaltar, generalmente era que él buscaba en zonas que puedan ser pueblos, caseríos, por ejemplo también en zonas que eran generalmente apartadas, ¿no? Buscaba niños y generalmente los convencía como con que les iba a dar trabajo o que se los iba a llevar pues para darles comida, qué sé yo, y con eso pues con eso que les decía, los convencía, se los llevaba y una vez ya estando en el lugar pues generalmente los amarraba, les pegaba golpes, obviamente pues hacía la violación como tal y después entonces los mataba e incluso durante el mismo acto los iba matando, los iba como acuchillando, lo cual imagínate, demuestra como también el nivel de frialdad que él tenía, Sí. de que no era solamente algo que le hacía como que bueno por satisfacer y ya, sino que era algo que disfrutaba como el proceso y era como bastante, o sea, es bastante fuerte todo ese tema. Completamente. Creo que fue la misma entrevista en la que yo vi, el entrevistador saca a relucir algunos estudios que habían desarrollado sobre gente psicópata, sociópata, y indicaba que muchos de estos personajes aplicaban de forma inteligente el formato de que yo lo hago porque anteriormente a mí me lo hacían o yo tuve ese tipo de trauma. Y cuando este periodista le da ese postulado, esa declaración o estudio, Garavito se pone en posición defensiva y no quiere dar más declaraciones en ese momento. O sea, ahí estaba afirmando que obviamente el postulado que estaba dando era totalmente cierto. O sea, estaba tratando de manipular a las personas de que era una persona normal. Sí, normal, es que de hecho las personas que lo conocían y eso decían como que era una persona relativamente tranquila, que a veces sí como que era medio violento cuando se emborrachaba porque él era alcohólico y tal, pero que en general era como una persona bastante tranquila, como que de la cual tú no pensarías que estaba cometiendo unos crímenes atroces, ¿sabes? Totalmente. Y además que, o sea, pasa todo este suceso, lo atrapan, entre la información que yo tengo, a él a un detective logró conectar el modus operandi que él tenía, que le dejaba marcas, cierto tipo de marcas a las personas, las víctimas. Entonces empezó a hilar los acontecimientos hasta llegar a poder atraparlo, pero la forma en que lo atrapan es a través de una confesión o unas declaraciones de un indigente. Sí, correcto. Como que está como en cierta zona, tenía como un niño en un potrero o algo así. Entonces como que un indigente que estaba por ahí escuchó como los gritos y se acercó y bueno, vio la cuestión y entonces como que empezó a lanzarle piedras y no sé qué, y entonces él salió corriendo.
y después se fue con el niñito como a de la policía, pues, básicamente. Y que fue que lo identificaron que había... Y es súper raro la forma en que lo apresaron, porque ajá, lo metieron preso. Lo metieron preso y o sea, estaba como una posición, porque de la información que tengo, tengo información, tengo... Información, Claro. datos. A esta persona la colocaron o lo aislaron del resto de los reos, pero no en una celda común, sino una celda tipo presidencial, podríamos decirlo. Entonces tenía como un trato especial. Y ahí es donde también sale a relucir una cierta relación con el gobierno. Entonces es difícil. Y en ese mismo video de YouTube hubo, por lo menos entre los comentarios, muchas personas afirman que de tener información de su salida para tomar venganza, por todo lo sucedido. Y también es horrible todo lo que declaró, porque entre ellos él indica que iba a ser una especie de fundación para los niños que habían sido niños abusados. Sí. Entonces, Y que también se quería lanzar al Congreso. Algo así, sí. Quería... Yo le comenté eso a mi mamá y mi mamá me dijo, ese pana lo que está es loco, ¿vale? No, pero es que de verdad, o sea, dice unas cosas que uno se queda como que, wow, esta persona no es normal, cómo lo dice como con esa tranquilidad, Y una de las cosas que dice, ese no fui yo, ese fue el demonio que se apoderó de mi cuerpo. Sí. que supuestamente fue que él escuchaba como una voz y tal. Aunque al final creo que igual sí le demuestra como que tiene un cuadro clínico Sí, o sea, varios exacto, enfermedades mentales. de paranoia, posible esquizofrenia también. Pero de igual manera siento que muchas veces también es como que tratan de ocultarse sobre eso, que siento que sí, igual si tú eres un asesino en serie que comete todas esas cosas, no eres normal. Pero tampoco siento que sea como una cuestión de que tú estás fuera completamente de ti mismo. O sea, en cierta parte también es que tú lo disfrutas de cierta manera, pues, porque a él se le creó como una especie de, sí, de atracción, de obsesión con los niños, porque bueno, según lo que él mismo cuenta, ¿no? Tampoco es como que sea una justificación, pero a veces por allí también se entienden muchas cosas que él en su infancia fue abusado. Abusado incluso por gente como muy cercana a su familia, por su mismo padre, que era alcohólico. Entonces como que a partir de ahí es como que se le empieza a crear como esa atracción, esa obsesión, esa serie con jóvenes, niños, bueno, como te digo, en todo ese trayecto él violó. Pero es una vaina rara, porque claro, él dice, nada, me violó mi papá, en los primeros años de su infancia me violó mi papá, o me abusó de mí, sí, de manera sexual abusó de mí, y también es el mejor amigo de mi papá. Pero luego de cierto tiempo, ellos se van de Trujillo, o se van de donde estaban residenciados, a otra ciudad de ahí mismo en Colombia, y le pasa lo mismo. Sí. O sea, ¿qué tanto tu suerte ¿Dónde él trabajaba? ¿Qué tanta es tu suerte como para caer en otro lugar donde te siguen violando? Sí. Y luego que vayas a otra ciudad y que suceda una tercera vez, o sea, ya te ganaste la lotería, pero de mala manera. Entonces, o sea, te pones a pensar, no digo que no sea verdad lo que pasó con su padre y el mejor amigo de su padre, pero ya como que lo demás es muy ideal para el relato que quieres sacar. Sí. Porque, o sea, vamos a hablar claro y hay una relación entre estos tres casos que estamos hablando. Pero como tal, los violadores siempre tienen como un antecedente de ser víctimas. O sea, es cuando Sí. la víctima se convierte en el victimario. Es como una razón, un odio hacia la humanidad, un odio hacia los actos que hicieron, un odio a que las personas no saben cómo se sienten. Entonces buscan cómo transmitir ese odio. Pero en este caso vemos como a tres personajes sociópatas, ególatras y narcisistas que piensan que se pueden salir con la suya sin importar lo que hagan. O sea, y tienen como que cierto sentimiento de superioridad. Sobre todo, o sea, por lo menos aquí con Garavito, él dice que nada fue mi culpa, fueron los traumas que me vinieron del pasado. Fue el diablo. Pero también hay gente que vive en los mismos traumas, pero se van de otro lado. Intentan luchar contra esas injusticias, intentan buscar la manera de que las personas no vivan lo mismo. Pero Carlito estaba súper consciente con lo que había hecho. ¿Por qué lo digo? No soy psicólogo, no
tengo ningún tipo de aspecto o algún tipo de conocimiento, pero estoy claro de las reacciones de las personas. Y cuando... Y él llevaba registro. O sea, si tú lo haces así como algo, porque él trataba como de hacer ver que era como algo que le llegaba a ver como unas ganas, una cuestión como un pulso diabólico, como él decía. Pero si eso supuestamente es así, ¿tú por qué llevas un registro? Llevas un registro en un diario de cuántos eran, de qué edad tenían, guardado también a veces como que como partes de la ropa, guardaba recortes de periódico también de los asesinatos, entonces era como que, no sé, o sea, siento que de igual manera era como algo muy, quizás los asesinatos quizás no fueran como un modus operandi que él decía, bueno, voy a hacer o sea, tenía ya como una forma de actuar, pero el hecho de que tuviera tanto registro de eso también te habla de que tenía un nivel de conciencia Sí. que no era como casual, ¿sabes? Esto me hace recordar Sangre en el Diván, completamente. O sea, el pana tenía como Ah, esa... la foto, tenía la foto. Tenía fotos y bueno, eso también está, lo descubrieron porque hubo una inteligente, bueno, ella murió pues, o sea, la asesinó, inteligente periodista que relataba cada uno de los sucesos y además él trató de conectar con ella por el tema de que ella no se sentía la suficiente mujer, se sentía enamorada de su mejor amigo, pero no recuerdo el nombre de la chica. La última que él vio Exactamente. se llamaba como. No me acuerdo el apellido. Sé que estaba en séptimo semestre de comunicación social. Sí, que es la última. Exactamente. Entonces, ahí, ahí se ve como que esa necesidad de superioridad, que en ese momento él estaba también, estaba tratando de ser presidente de la UCB. No, ya había sido rector. Ya había sido, ajá, rector de la UCB. Ahí lanzaba la presidencia. Y entonces, que también fue psicólogo de la esposa de Chávez, el mismo Chávez también. De varios presidentes. De varios presidentes. Y bueno, también está ese aspecto que ahí necesitaba como una especie de aprobación. Bueno, ¿cómo se llama la periodista que realizó el libro? El libro, sí, Belleza de Parque. Yo me enamoré completamente de ese libro porque, o sea, la forma en que describía cada detalle, está tan bien estructurado, incluso aprendí mucho contenido, por lo menos el tema de cuando las manos, por lo menos hay un periodo donde las manos están rígidas, luego pasan a ser blandas, luego rígidas nuevamente, o sea, es completamente increíble. Ahora, pasando de Sangre Diván a otro libro que ella realizó, se llama Gritos Ignorados. Aquí esto también está como más en contexto con lo que estamos hablando. Aquí Gritos Ignorados es una historia realizada en el interior del país, pero hay un trasfondo gigante detrás de ello, brother, porque mira, es un niño, creo que es apellido González, este niño es violado por su mamá, la mamá es lesbiana, lesbiana y lo violaba junto a su pareja. Entonces, estas violaciones, el niño llegó al hospital con todos los hematomas, con todos los signos de violencia. Entre las personas que lo violentaban se argumentaba que uno fue una especie de enfermero que fue a ayudarlos a llevar al niño. Creo que también pasaron un carro encima de él. Por esa razón muere y hicieron todos los estudios. Es un caso bastante horrible. Y también algunos de los aspectos que ella describía era que una de las posibles razones o una de las posibles acciones que cometían con ese niño era que había como una especie de secta y entes del gobierno entraban a la casa a violar específicamente a ese niño. Es una de las teorías que ella tenía en el libro. Entonces, imagínate, la mamá violaba constantemente a su hijo. O sea, pero con que no entiendo, es complicada la mente humana y además lo asesinaron. A esas mujeres las apresaron, incluso hubo un periodo en donde la misma sociedad, las mismas personas querían tomar
venganza por sus propias manos, porque decían que ellos en las cárceles no iban a tomar ese tipo de, no iban a recapacitar por esa razón. Entonces, son temas bastante importantes y ahí es donde podemos conectar con el tema de la psicología, el tema del ser humano. Cómo puede ser tan complejo muchas veces. Y creo que estábamos hablando también del tema del chocolate. De chocolate, que mi hermana estaba viendo un episodio de Visiones Extremas. Nosotros ya lo habíamos hablado. Sí, sí. Ah, bueno, entonces, imagínate. Chocolate. Bueno, esto como tal, cada estos individuos protagonistas tienen un cuadro de sociopatía. Y como tal describe que el sociópata no puede sentir o no puede conseguir estímulos de una manera como que muy fácil. Entonces, en su desespero de conseguir estímulos, sentimientos, llega a tales extremos. Y tales como ellos no pueden sentir tanto así como unas emociones normales que puede tener una persona, por ejemplo, viendo la luz del sol, unas nubes, o sea, tal vez cosas bobas que nosotros decimos, venga, pero me genera una emoción, un sentimiento, ellos no lo pueden sentir. Entonces, debido a que neutralizan como que esa parte del sentimiento, son personas más lógicas e inteligentes, que logran desenvolverse bien en la sociedad y logran como que ocultar su verdadera cara debajo de sus placeres culposos, para decirlo de alguna manera. Porque, o sea, varias sociópatas han habido en nuestra historia que por lo menos no llegan a tales extremos, pero sí hacen cosas deplorables para buscar ese tipo de sentimiento. Bueno, todos estos casos son casos tan surreales que llega un punto que no los creemos, pero realmente sí pasan. Y más de lamentarnos por lo que pasó, más allá de decir que bolas, que arrechera todo esto, más bien como para investigarlo, aprender y evitar volverlo a repetir. Porque, o sea, una persona que desconoce de su pasado siempre está condenado a repetir los mismos sucesos. Entonces es como que es muy importante tener en punto estos tres casos y identificar a las personas y actuar antes de que vaya a suceder algún otro acto o evento tan trágico como esto que ya mencionamos. ¿Algo más que quieran cerrar este episodio, chicos? Por supuesto, se tiene que suscribir a la caja de VIPs, seguirnos en Instagram, tenemos Facebook también, TikTok. La cadena va a estar por aquí. Claro, por supuesto. Nuestro productor va a estar trabajando en eso. Y bueno, como saben, o como siempre, comenten lo que piensan de estos temas. Si creen que hay otros casos, otros temas relacionados a estos que quieran que comentemos, podemos comentar y hacer un debate entre ustedes y nosotros y ustedes. Recuerden que este mes de octubre vamos a intentar hablar de estos casos similares en relación al terror debido a la época, un mes. Y esperemos que lo disfruten y cualquier cosa que quieran decirnos o comentarnos, bueno, nos pueden contactar por nuestras redes sociales o por las redes sociales de nuestro querido podcast. ¿Algo para finalizar? Muchas gracias por ver un episodio más de La Caja de VIPs. Los esperamos en el siguiente.